Don Mauricio, una pregunta, ¿realmente esto es bueno? ¿Realmente está mal incluir temas de diversidad sexual en contenido dirigido para niños? ¿Es algo que puede llegar a confundirlos y traerles problemas en el futuro o no? Pues no sé, pero eso seguramente debe haber estudios psicológicos que nos lo digan. Yo creo que debemos basarnos en las evidencias. Todos los niños están conscientes de que hay una diversidad. Todos los niños están conscientes de que existe gente gay, que existen lesbianas, que existen personas trans. Yo creo que todos los niños lo ven. Entonces explicárselos está bien. Explicárselos es una cosa, indoctrinarlos o empujarlos a que odien a los trans o a los gays o a las lesbianas está tan mal como está mal decirles que seguramente ellos tienen que ser trans, que hay quien lo hace, no debería. Pero yo creo que sí, utilizando métodos que partan de la pedagogía basada en evidencias y que aborden el asunto con lo que sabe la ciencia y no con lo que creen los creyentes en distintas filosofías, creo que sí, creo que sería mucho más claro. Los niños siempre tienen dudas y el problema es este. Él lo se hablaba con la educación sexual hace muchos años. Si a los niños no les resuelve sus problemas, sus dudas en la escuela, ¿dónde los van a resolver? En la calle, con los amigos. Actualmente en Instagram, en TikTok, mientras están jugando Fortnite, no van a ir a la fuente de información más fiable, porque sus amigos, siempre hay un amigo que dice que lo sabe todo y que tiene menos idea, pero dice que lo sabe todo. Entonces, yo creo que sí, que debe enseñárseles a los niños eso y se les deben enseñar otras cosas que no se les enseñan y no se les deben enseñar algunas que ya podrían no enseñárseles porque ¿para qué? Pero sí, creo que resolver dudas con base en la ciencia es buena idea para los niños.